Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta fiesta, a esta celebración eucarística. En el libro de Samuel podemos escuchar que David no atentó contra Saúl porque era el ungido de Dios. Así, reconoció un orden superior por encima de los celos, envidias y odios terrenales. No fue por motivos humanos, sino por su fe en Dios, que David no atentó contra la vida de quien en ese momento fuera su enemigo. Con estos pensamientos iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo iniciamos nuestra Eucaristía. Como siempre, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Estamos en este séptimo domingo, durante el tiempo ordinario. Estamos ya casi por concluir toda esta etapa, esta primera parte del tiempo ordinario, antes de iniciar nuestro tiempo fuerte también de Cuaresma. Queridos hermanos, nos reconocemos pecadores ante Dios y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno,
tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Saúl bajó al desierto de Zif con 3,000 hombres, lo más selecto de Israel, para buscar a David en el desierto. David y Abisai llegaron de noche, mientras Saúl estaba acostado, durmiendo en el centro del campamento. Su lanza estaba clavada en tierra a su cabecera, y Abner y la tropa estaban acostados alrededor de él. Abisai dijo a David: Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Déjame clavarlo en tierra con la lanza de una sola vez. No tendré que repetir el golpe. Pero David replicó a Abisai: No, no lo mates. ¿Quién podría atentar impunemente contra el ungido del Señor? David tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie vio ni se dio cuenta de nada. Ni se despertó nadie, porque estaban todos dormidos. Un profundo sueño enviado por el Señor había caído sobre ellos. Luego David cruzó al otro lado y se puso en la cima del monte, a lo lejos, de manera que había un gran espacio entre ellos, y empezó a gritar a la tropa y al rey Saúl: Aquí está la lanza del rey, que cruce uno de los muchachos y la recoja. El Señor le pagará a cada uno según su justicia y su lealtad, porque hoy el Señor te entregó en mis manos, pero yo no quise atentar
contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados, como un padre cariñoso con sus hijos. Así es cariñoso el Señor con sus fieles. El Señor es bondadoso y compasivo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. Pero no existió primero lo espiritual, sino lo puramente natural. Lo espiritual viene después. El primer hombre procede de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre procede del cielo. Los hombres terrenales serán como el hombre terrenal, y los celestiales como el celestial. De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también lo seremos de la imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen
y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan, también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este domingo, ya en el séptimo, durante el tiempo ordinario. La palabra de Dios nos fue animando, nos fue ayudando desde el tiempo en que comenzamos, que era con el tiempo de Adviento. Fue el primer momento en que nos íbamos preparando. Y el Señor nos hizo caso y el Señor vino, nació el 25 de diciembre y así entonces comenzamos todo ese camino de la Navidad. Navidad que quiere decir nacimiento y nacimiento que quiere decir renovación. Esa renovación espiritual, esa renovación de nuestra iglesia, que tiene que ser la renovación dentro siempre de nuestro aspecto político, de nuestro aspecto de sociedad, de nuestro aspecto de familia, de iglesia, de comunidades. Queridos hermanos, esto significa realmente el nacimiento, algo que está comenzando a brotar, algo que está comenzando a germinar. Y eso es lo que en la Navidad sucedió con la venida, la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero al terminar, recuerdan ustedes con ese primer domingo del tiempo ordinario, donde celebramos justamente el bautismo de Jesús, nosotros nos comprometíamos y renovábamos nuestro bautismo. Upebe Coñandelle que lleva, porque justamente el bautizo que quería decir para nosotros sumergirnos en la gracia, en la fuerza de Dios. Queridos hermanos, y desde ahí fuimos haciendo todo un camino y hoy nos encontramos ya en este séptimo domingo. 7 domingos en que el Señor nos fue proponiendo, primero nos fue llamando, nos dio esa vocación, la vocación de salir, de anunciar, de llevar el reino de Dios. Preparó nuestro corazón. Auero Zapucaya lleva a ñandereno y llega a ñandeco ape, a hipotarejo, a coabere yapota, pesea yerureande. En esa vocación del ser llamados, purificados por Dios para poder, decíamos sobre todo con Jeremías, destruir aquello que es negativo, arrancar todo lo que no nos deja crecer como personas. Pero peñan de ella pona y pona mía lleva, o sea, hacer germinar, plantar, llevar la palabra de Dios, el evangelio, como decimos siempre nosotros, ¿verdad? Ese Dios que nos quiere y que nos ama y que nos trae la buena noticia. Y desde ahí, queridos hermanos, hoy nosotros, después de ser enviados por el Señor como sus misioneros, sus apóstoles, hoy nos está diciendo y nos está presentando después de esas bienaventuranzas. De aquí estamos en el Caracú. Esto es lo esencial y esto es lo fundamental. ¿Cuál tiene que ser la actitud entonces de aquel que vive las bienaventuranzas? ¿Cuáles tienen que ser las cosas concretas de aquel que se compromete verdaderamente en seguir a Jesús, en proponer a Jesús, en llevar a su familia, a su sociedad, a su grupo, a su historia? Queridos hermanos, por eso que el Evangelio de hoy nos está diciendo, en primer lugar, amen a sus enemigos. Nos agarramos la cabeza y decimos, pero el domingo pasado ya nos decía, ¿verdad?, directamente que nosotros teníamos que vivir las bienaventuranzas. Y vivir las bienaventuranzas nos lleva indefectiblemente, queridos hermanos, entonces, a nosotros a amar al enemigo. Ponernos a la altura, entonces, de todas las personas que nos rodean. Próximo, prójimo. En primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando te habla del prójimo, no te está diciendo, y como hoy comienza a elencarte y a decirte las características.
Entonces, ñande yara y peite ñande en baisha guapajina, porque nosotros también podemos decir simplemente, sí, mi prójimo, ese que está a mi lado, pero ese que me quiere, ese que me ama, ese que me ovaciona, ese que me aplaude, ese que dicen de vale, tebi donde lleva, y justo y tebi donde nie. Sin embargo, el Señor te dice, todos son tus hermanos, incluso ese que no te cae bien. Penandera huyajina, peoñe evayandere hejina. Pe re ya poponara mo yepe lleva hei yegle iba hija. Porque ya dejo beisa. Siempre ella popona, o sea, lleva algo allá pógina. Ya esa caña ina llevan esa papeñan de yara, de poru vive, de acano vive, de heretero vive. O de esas propuestas que estás llevando a la sociedad, a la iglesia o donde sea de tu comunidad, o imante ana lleva, la oñe evaya, oñe evaisea. O imante ana la ombo sarambisea y ahí señan de yara. O imante ana la ombo vaisea o mojusea, peiponán, de ella pógina. Pero sin embargo el Señor te dice, tu respuesta, ¿sos un hombre de bienaventuranza o sos un hombre que no te interesan esas cosas? Sos un hombre que simplemente querés vivir la vida del mundo, no querés vivir la propuesta del Evangelio. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Pega tu accidente, porque podemos decir con los labios. Ahora tenemos que demostrarlo. Opearé con las señas de enseguida, veñan de yara por no que hoy la ya hay señas de en la ambigüedad que dice de una cosa o peine entende pais andere ya poina peisa tenemos un mojuyu ya lleva. Sin embargo, enseguida dice el Señor, hagan el bien a los que los odian. Hacer es lo que también la comunidad cristiana, sobre todo aquella comunidad de Santiago, ¿se acuerdan? Que hablaba directamente y nos decían, ella picondereta, sé que vos tenés fe, Andrés esa cae con las obras. Las obras son las que demuestran verdaderamente tu fe, que vos crees verdaderamente en el Señor. Nada de ambigüedad. Aipoje intea lleva, y el Evangelio después justamente por eso nos vuelve a repetir. No todo el que dice Señor, 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 upeaginalo y queta en el reino de los cielos. Sino que el que cumple, pe oyapoa peñandillara o yerurea. Porque icatula ñaneñe erei, ya pareí las cosas, pero en el fondo, jopei nañañe comprometei. Ñande yurube, ñande vale formal, pero en la acción, en el momento en que tenemos que demostrar que somos verdaderamente cristianos, entonces, monburu ñande jeguia, lleva monburu ñande jeguia, opea la ñande yara este día ñande atoña jina. Hagan el bien, incluso a aquellas personas que no les cae bien, que no les quieren. Más aún, y esto sí que es duro, queridos hermanos, esto es lo que tenemos que hacer y tenemos que rezar verdaderamente. Bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Ay, Jesús, hipojilleteico la este día era orejina, lleva hipojilan de curusuñan de yara, peñan de yaguera javana. Rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra, queridos hermanos. Estamos llegando aquí en el Caracuy, en el meollo de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Diga tú y entonces ñandela ñandere saray europea, lleva. Tenemos que responder. No le niegues también la túnica al que te quite el manto. Te quita el manto. Incluso te quita la dignidad, quiere decir, queridos hermanos. Pero no por eso le vas a negar tu saludo. No por eso le vas a negar tu propia vida. Y entonces, dale a todo el que te pide y al que te tome lo tuyo, no se lo reclames. Queridos hermanos, hoy estamos en el centro del Evangelio. Hoy estamos en lo más difícil del Evangelio. Y por ahí te digo, a llevar añadiendo muchas cosas del Evangelio que nos dice simplemente como principios y valores que tal vez van para nosotros en una forma individual, personalista, de cambios o de pensamientos o de ideas. Pero aquí, queridos hermanos, ya no son simplemente ideas, sino que aquí ya son compromisos de vida,
compromisos en la relación con el otro, en la relación con los hermanos. Nuestro verdadero problema, queridos hermanos, es siempre de relacionamiento, de relación. Upebe ñande la ñaño cana y memeina, upebe la ñande ya yo abuina ñande la pisa cueran ya lleva. Porque San Juan también en otro pasaje, ¿verdad?, en las cartas que escribe a su comunidad, quiere decir que esto era bastante difícil y esto es lo que ellos están apuntando. La comunidad cristiana está convencida de lo que ha escuchado de Jesús. La iglesia, esa primera comunidad cristiana, la iglesia que va caminando y se da cuenta, pero ¿cuál es la novedad entonces? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se los hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? O sea que comprendieron demasiado bien lo que significa hacer un camino de santidad. Queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos fortalezca, que nos ayude verdaderamente a entender qué es lo que significa ser cristianos. Cristiano puro y teare guajina vea. Da este cristiano ireína lleva. Da eku oye piba e cuei chupela umibia lleva. Haupitau beja. ¿Sí? Ya llega piba que ha bautizaba que. Pero no llegamos a entender que justamente el sumergirse, el empaparse, el tirarse justamente en el seguimiento de Jesucristo, el arriesgarse por Cristo, significa justamente todas estas consecuencias. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nosotros, en primer lugar. Que todos ya lleva peñana cameo, ñamoinguea lleva peñana putume, ñañamindu uese ya hoy. Porque esto es lo más difícil. Esto es lo que el Señor hoy nos pide y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Que sea realidad. Esto significa el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas y oraciones. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos, que seamos misericordiosos como tú, Señor. Que seamos misericordiosos como tú, Señor. Por la Iglesia, para que ante las persecuciones no se deje vencer por el desánimo, sino que siga confiándose al amor del Padre que la sostiene siempre y le dé la fuerza de ser portadora de esperanza, incluso en las situaciones más oscuras. Oremos al Señor. Que seamos misericordiosos como tú, Señor. Por los gobernantes, para que se esfuercen por garantizar la defensa de los derechos fundamentales de cada persona, promoviendo leyes que protejan sobre todo a los más débiles. Oremos al Señor. Que seamos misericordiosos como tú, Señor. Por quienes son perseguidos a causa de la política, de diferencias raciales, de religión, para que el Señor les dé la fortaleza en estos momentos de angustia y puedan perseverar como David en esta circunstancia de sufrimiento.
Oremos al Señor. Que seamos misericordiosos como tú, Señor. Por nuestros queridos difuntos, quienes en un principio compartieron la naturaleza humana, para que el Señor los colme de gracia y les permita compartir la naturaleza del hombre celestial, oremos al Señor. Que seamos misericordiosos como tú, Señor. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones, peticiones que acabamos de presentarte aquí sobre el altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestro país, en nuestros hogares, en nuestras instituciones, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a lo que hemos escuchado en tu Evangelio, concédenos la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
la paz, danos nuestra paz, danos la paz. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Contigo el misterio más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por invitarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esa comunión. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de María Auxiliadora en nuestras vidas y nos dirigimos a ella diciendo el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos,
alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción
y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Así mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía en la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar. Si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel estrella que guía hacia Dios. María, su promesa
hacia Dios. De su mano voy hasta la puesta del sol, María. Ella es fiel estrella que guía hacia Dios, María. Su promesa regala el nombre del amor, María. Que jamás perecerá un hijo de María. María. Jamás perecerá un hijo de María. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!